escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En una sola noche, los medo-persas se apoderaron de Babilonia. Por lo menos dos historiadores antiguos, Jenofonte y Heródoto, han escrito sobre la caída de Babilonia. El río Éufrates corría a través de la ciudad. Bajo la protección de la noche fue desviado de su curso normal por los invasores medo-persas, mientras los habitantes de Babilonia, imaginándose seguros tras las poderosas murallas de la ciudad, se entregaban a francachelas. Dos desertores babilonios condujeron a los ejércitos conquistadores a través del lecho seco del río hacia el interior de la ciudad. La guarnición fue atacada desde el interior y no pudo detener a los invasores. Belsasar, rey de Babilonia, fue asesinado esa misma noche cuando los soldados persas irrumpieron fieramente a través de la ciudad. Así quedó establecido el segundo imperio del sueño de Nabucodonosor, cumpliéndose de esa manera la profecía de Daniel. Después que Ciro hubo castigado al río Gindes, desangrándole en 360 canales, esperó que volviese la primavera y se puso en camino con su ejército para Babilonia. Los babilonios, armados, lo estaban aguardando en el campo, y luego que llegó cerca de la ciudad, le presentaron la batalla, en la cual, quedando vencidos, se encerraron dentro de la plaza. Instruidos del carácter turbulento de Ciro, pues le habían visto acometer igualmente a todas las naciones, cuidaron de tener abastecida la ciudad de víveres para muchos años, de suerte que por entonces ningún cuidado les daba el sitio. Al contrario, Ciro, viendo que el tiempo corría sin adelantar cosa alguna, estaba perplejo y no sabía qué partido tomar. En medio de su apuro, ya fuese que alguno se lo aconsejase o que él mismo lo discurriese, tomó esta resolución. Dividiendo sus tropas, formó las unas cerca del río en la parte por donde entra en la ciudad, y las otras en la parte opuesta, dándoles orden de que luego que viesen disminuirse la corriente en términos de permitir el paso, entrasen por el río en la ciudad. Después de estas disposiciones, se marchó con la gente menos útil de su ejército a la famosa laguna, y en ella hizo con el río lo mismo que había hecho la reina Nitocris. Abrió un canal e introdujo a través de él el agua del río en la laguna, que a la sazón estaba convertida en un pantano, logrando de este modo desviar la corriente del río y hacer vadeable la madre. Cuando los persas, apostados a las orillas del Éufrates, le vieron menguado de manera que el agua no les llegase más que a la mitad del muslo, se fueron entrando por él en Babilonia. Si en aquella ocasión los babilonios hubiesen presentido lo que Ciro iba a practicar, o no hubiesen estado ociosamente confiados de que los persas no podrían entrar en la ciudad, hubieran acabado malamente con ellos, porque solo con cerrar todas las puertas que miran al río y subirse
sobre las cercas que corren por sus márgenes, los hubieran podido coger como a los peces en la nasa. Pero entonces fueron sorprendidos por los persas, y según dicen los habitantes de aquella ciudad, estaban ya prisioneros los que moraban en los extremos de ella, y los que vivían en el centro ignoraban absolutamente lo que pasaba, con motivo de la gran extensión del pueblo y porque siendo además un día de fiesta, se hallaban bailando y divirtiendo en sus convites y festines, en los cuales continuaron hasta que del todo se vieron en poder del enemigo. De este modo fue tomada Babilonia la primera vez. Media fue un antiguo país de Asia que corresponde a la zona noreste del actual Irán. Sus habitantes, conocidos como medos, y sus vecinos, los persas, hablaban lenguas indo-iranias muy relacionadas con el antiguo persa. Los historiadores saben muy poco sobre la cultura meda, excepto que practicaban una religión politeísta y que existía una casta sacerdotal a cuyos componentes denominaban magos. Desde aproximadamente el 835 a.C., las tribus medas estuvieron sometidas intermitentemente a los reyes de Asiria. Hacia el año 715, un jefe meda, denominado por el historiador griego Heródoto como Deioeses, condujo a los medos a una rebelión sin éxito contra el rey asirio Sargón II. Los gobernantes posteriores de Media consideraron a Deioeses como el fundador de la dinastía Meda. Posteriormente, otro jefe conocido por los griegos como Fraortes unió las tribus medas y expulsó a los asirios. Fraortes fue muerto por los escitas que invadieron Media desde el noroeste. El hijo de Fraortes, Ciaxares, eligió a Ecbatana, actualmente a Naran, en Irán, como su capital. En el 625 a.C. expulsó a los escitas de Media e impuso su dominio sobre los persas. Posteriormente atacó a los asirios y capturó y destruyó a Assur en el 614 a.C. En alianza con el reino de Babilonia, que hacía poco tiempo se había independizado, tomó la ciudad de Nínive y derrotó al imperio asirio en el 612. Después Ciaxares aumentó el territorio de su reino, incluyendo todo el este de Anatolia. Ciaxares fue sucedido por su hijo Astiages. Los persas, bajo el mando de Ciro el Grande, se rebelaron contra él hacia el año 550 a.C. Reforzados por una parte del ejército meda, comandado por un jefe llamado Harpagus, tomaron Ecbatana y depusieron al rey meda. Desde este momento en adelante, Media estuvo políticamente sometida a Persia. Sin embargo, los persas trataron a los medos como sus iguales y posteriormente ambos pueblos se consideraron como uno solo. Media se constituyó desde entonces en una satrapía del imperio persa, hasta que la peculiaridad meda decayó con el reino de la dinastía persa de los Sasánidas. Este dato de la Enciclopedia Encarta 2005 acerca de que Media estuvo políticamente sometida a Persia corrobora la profecía de Daniel 7:5, donde dice: vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Los persas representan el costado más alto, pues fueron los más fuertes y poderosos. Los medos fueron sometidos por aquellos y por eso son representados en el símbolo profético con el costado más bajo. También en la profecía de Daniel 8, la cual veremos más adelante, se hace esta diferencia. En Daniel 8:3 dice así: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El versículo 20 aclara el símbolo cuando dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Como en el caso anterior del oso, con un costado más alto que el otro, aquí el cuerno más alto representa a Persia y el otro a Media. El color verde señala el imperio persa fundado por Ciro el Grande,
El color anaranjado son las conquistas de Darío. Este relieve en piedra representa a Darío I el Grande, a la derecha, y a su hijo y sucesor, Jerjes I. Darío I gobernó el imperio persa desde el 521 hasta el 486 a.C. Persépolis significa literalmente en griego la ciudad persa. Fue la capital del imperio persa durante la época aqueménida. Sus ruinas se encuentran a unos 70 kilómetros de la ciudad de Shiraz, provincia de Fars, Irán, cerca del lugar en que el río Polwar desemboca en el Kur. El Señor consagró a Ciro como rey. Lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y ahora le dice: yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel que he elegido, te he llamado por tu nombre, y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas.